Saludos, estamos iniciando el programa con un tema de actualidad que interesa muchísimo a las personas y es la salida de la narcotiranía. Publicaba hace unas 24 horas Sebastián Barraez y era repetido y publicado a su vez en el resto de la prensa internacional que militares venezolanos crearon un Estado Mayor en el exilio para el rescate de la Fuerza Armada y que tienen registrados a 6.000 efectivos. Dice la noticia que la cabeza visible es el capitán de la Guardia Nacional, Javier Nieto Quintero, a quien tenemos justamente frente a nosotros para conversar sobre esto. Bienvenido, capitán. Cuéntenos cómo es esta reunión, donde tengo entendido se realizó en Miami e inclusive hay un representante militar de Juan Guaidó. Sí, esa reunión se hizo con la finalidad de sacar a la luz pública esa organización que hemos venido construyendo desde hace varios meses atrás, con oficiales muy valiosos de cada una de las fuerzas. Allí hay pilotos de combate de Sukhoi, de la Fuerza Aérea, jóvenes en los grados de mayor, teniente coronel. Ahí hay oficiales, pilotos navales, pilotos de la infantería y flota de la Armada venezolana, con liderazgo, que sencillamente se han tenido que ir por distintas causas ajenas a su voluntad y por el desastre que hay en la institución. Oficiales del ejército, paracaidistas, comandos, explosivistas, francotiradores, una gran cantidad de recurso humano valioso que en individualidades se sentían frustrados de manera separada porque hemos venido viendo cómo nuestras narices destruyen el país y todas las instituciones. Hemos venido viendo también la manera equivocada como algunos dirigentes políticos piensan salir de esta etapa de oscuridad por la vía de negociaciones y elecciones y esas cosas cuando ya tenemos 20 años donde se ha demostrado de sobra y entonces el pueblo no se siente identificado, siente como que su liderazgo va por un lado y el sentimiento de ellos va por otro. Y en función de eso decidimos fue darle estructura, tomarnos un tiempo de nuestro tiempo personal, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo con nuestras familias, para hacer la estructura, no imponer, sino que los que estamos por lo menos a la cabeza, no es que yo me autonombro, no, fue un grupo como de 20 oficiales y en base al tiempo que uno tenga para darle a esto, tú mismo eres inmigrante, tú eres parte del éxodo y sabes que es difícil para todos nosotros, pues de alguna manera, vamos a decir que la antigüedad va directamente proporcional al esfuerzo y el sacrificio que cada quien haga para que esta estructura se fortalezca y siga adelante. Entonces, tenemos ya registrados y contabilizados de las 4 fuerzas, inclusive miembros de las policías y de la tropa profesional y la tropa alistada, alrededor de 2.900 en distintos países de la región, incluido Estados Unidos, de México hasta Chile, ¿verdad? Y luego ahora tenemos un grupo de alrededor de 3.000 que se sabe que existen en cada uno de los países, pero que como no han visto una estructura seria, un objetivo y una planificación formal, pues no se habían incorporado y ahora se están incorporando para estar preparados. Entonces no son 6.000 en este momento, como dice la noticia, sino 2.000 y pico. Son 2.900 con nombre, apellido, dirección y 3.000 que en una semana ya estarían inscritos una vez publicamos esta estructura ayer. Por eso fue que tuvimos que tomar la decisión de publicar y de alguna manera dar la cara para que el resto vean que es algo serio y responsable. Ok, son muchos militares o exmilitares retirados, pero ¿están armados? En este momento no. En este momento el armamento que tenemos es nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestra voluntad de hacer algo por nuestro país. Pero Nieto, esa conciencia y voluntad, por muy respetable que sea, tumba a una narcotiranía tanto como seguir en las mesas de diálogo. No, pero es que la idea nuestra no es ir a ninguna mesa de diálogo, sino juntar fuerzas con el nuevo liderazgo nacional, si así lo aceptan, juntar fuerzas con todos aquellos miembros de las fuerzas vivas de la nación que estén, el empresariado, con todos los que participan en el Estado y que estén de acuerdo con que la salida es por la vía de la fuerza. Nosotros tenemos el personal, nosotros tenemos la experiencia, el conocimiento, tenemos que juntarlo con los recursos logísticos necesarios
para dar los pasos que haya que dar posteriormente, Napoleón. Bueno, no voy a preguntar e insistir en cómo son esos preparativos por razones de seguridad y porque obviamente usted no nos lo va a decir, bueno, por razones estratégicas. Pero 6.000 soldados es suficiente para enfrentar a una narcotiranía que tienen miembros del ELN, miembros de la FARC, miembros de Hezbollah, asesores rusos y asesores cubanos. Dependiendo de cuál sea la táctica, la estrategia en función de los escenarios. Uno, que tengamos todo el apoyo logístico, alta tecnología para poder, tenemos gente, acuérdate que tenemos gente adentro, acuérdate que una vez se dé un paso al frente, hay un 80% de la institución que está ahorita temerosa, activa, de los oficiales activos, quedan oficiales aún allí, lamentablemente amedrentados y asustados por las torturas y por todo lo que ha ocurrido, por las maniobras de amedrentamiento que se van a sumar. También el plan es, si ocurre una coalición multilateral de fuerzas, ¿verdad? Como lo podría plantear el TIAR, pues nosotros unirnos con esa coalición para resolver el problema no solo de Venezuela, sino el problema de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil y de los países vecinos. O sea, que lo que queremos es primero mostrar, aquí está la estructura, aquí está la cabeza, aquí están los responsables, aquí está el personal, aquí está la experiencia. Bueno, vamos a juntarnos ahora. Si la excusa era que no estaba la estructura militar formal, aquí está, vamos a dar los pasos siguientes. O sea que ustedes están esperando una aprobación, ya sea de los demócratas civiles que están al frente de la Asamblea Nacional, como de la gente del TIAR, los miembros del TIAR. Eso es lo ideal, pero si no ocurre una aprobación, nosotros realmente atendemos los intereses del pueblo, Napoleón, y esto no es con la intención de dividir, ni es con la intención de criticar, ni de juzgar, pero nosotros somos miembros de familias venezolanas, nosotros hemos sido víctimas de la tortura, a nosotros nos duele la xenofobia de que es víctima el pueblo venezolano, tenemos familiares torturados, secuestrados, y no atendemos los intereses de un partido, ni el tiempo nuestro no es el tiempo de los partidos políticos, es el tiempo de nuestra patria que llora, que sufre, que está frustrada y que cada día muere gente y cada día ese es nuestro tiempo, Napoleón. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes? Porque si hay algo desprestigiado y que antes estaba ocupando los primeros lugares de popularidad, de respeto, es tanto las fuerzas militares como los dirigentes políticos. Eso es gravísimo en un país y claro, eso es propio de la crisis no solamente nacional, sino internacional, porque esto lo está viviendo, esta crisis y este desprestigio y estas acusaciones, unas con base y otras sin base, ¿okay? Lo está viviendo casi todos los países del mundo. ¿Cómo van a hacer ustedes para que la gente vuelva a tener confianza en ustedes? Y bueno, no, nuestro porque plan... el último militar que nos gobernó se llama Hugo Chávez Frías. Bueno, fíjate, nosotros en la estructura del Estado Mayor que creamos y que hemos tenido mucha conciencia de lo que tú dices, primero pues tenemos que pedirle perdón al pueblo y la mejor forma de pedirle perdón es poniendo punto y final a esta tiranía y arriesgando cuando haya que arriesgar para poder detener toda la tragedia que sufre nuestro pueblo. El segundo punto importante es que nuestra propuesta es volver a la doctrina constitucional militar de 1961, que es una fuerza armada no deliberante, apolítica y al servicio del Estado venezolano, subordinada al poder civil como era en la Constitución anteriormente, en donde el Congreso de la República, que es la autoridad civil, era en quien descansaban los ascensos, por ejemplo, a generales, en donde el monopolio de las armas era al servicio del pueblo y en manos de la Fuerza Armada para defender al pueblo, no era al servicio de los colectivos ni de los círculos bolivarianos, en donde nuestro enemigo era la guerrilla, y no por cuestiones ideológicas, sino porque la guerrilla era la que asesinaba a nuestros ganaderos y al pueblo allá en la frontera, y era realmente los que afectaban nuestra economía, en donde la institución no tenía lemas de patria, socialismo, muerte y antiimperialista y esto y aquello, sino sencillamente era una institución apolítica y no deliberante, en donde no había corrupción y los oficiales, en vez de estar en cargos públicos de ministros y esas cosas a los cuales nosotros nunca debimos habernos preparado, estábamos en los cuarteles entrenando, creciendo la presta operacional
para proporcionar la defensa al Estado. Pues eso es lo que nosotros queremos volver. Si nos escuchan los sectores políticos y juntos tratamos de construir una Venezuela decente y próspera que nos merecemos. Hacia allá es que queremos ir, contrariamente a lo que hizo Chávez, o el dictador, desde 1999, cuando recibió instrucciones de Cuba y le ordenaron destruya la Fuerza Armada en su columna vertebral, en la obediencia, el respeto, la subordinación, la meritocracia, emborracha a todos esos generales de poder y de dinero para que la puedas tener débil y muy pronto sometida a la DIGESIN y al SEBIN, que es en lo que estamos ahorita, Napoleón. Capitán Nieto, en el caso de una junta cívico-militar o de un gobierno civil o como se quiera llamar de transición, que evidentemente no puede ser en absoluto débil, ¿no? Por la cantidad por los narcos, por la ELN, por el EFE, por toda esa gente armada que va a defender su negocio y que le importa un comino la vida de los demás, la vida del país, ni siquiera le importa un comino del país. Va a ser un gobierno bastante duro. Si usted fuera el ministro de la defensa de esa junta cívico-militar, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que usted cree se deben hacer? Bueno, primero déjame como ministro antes de la defensa, claro. Un poquitico antes, déjame decirte que lo que nosotros precisamente proponemos con nombre y apellido es eso. Y la historia nuestra, Napoleón, y tú lo sabes porque yo creo que tú eres uno de los periodistas más respetados y conocedores de la historia, y entrevistado hasta Pérez Jiménez, lo ha entrevistado ¿cómo es? A Fidel Castro también, a Rómulo Betancourt, a Fidel Castro. Y al historiador, el que recibió cuando Carlos Andrés, el historiador. Ramón J. Velázquez. Ramón J. Velázquez, toda esa gente ilustre, pues, ¿no? Y te deberían escuchar a ti, Napoleón, ojalá. Nosotros hemos propuesto que la historia está rica de ese tipo de acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, el 18 de octubre del 45, el joven Rómulo Betancourt se unió con aquellos militares y hicieron una junta, ¿verdad? Porque el momento y las circunstancias lo ameritaban y había una presencia militar en esa junta. Así ocurrió muy parecido en otros momentos históricos donde se ha tenido que unir la fuerza con el poder civil, como en 1899 cuando llegaron Castro y Gómez, y en el 58, 23 de enero del 58. Si yo llegara, o nuestro equipo, porque aquí la idea es pues hablar el mismo idioma y tener una sola política de institución, a esa posición que tú has dicho como ministro de Defensa, lo primero que tendríamos que hacer es hacer una reingeniería en la Fuerza Armada, reemplazar de inmediato a todos los altos mandos y las unidades estratégicas y básicas para que se pueda gobernar y no ocurra lo que ocurrió en abril del 2002, el 11 de abril del 2002, que se pusieron fue a celebrar y en vez de hacer unos cambios radicales, por lo menos en las unidades básicas y estratégicas, se durmieron y vino la contra de inmediato. Trataríamos de inmediato de imponer una doctrina institucional en las escuelas militares y un proceso de selección basado en lo que te dije, de que la Fuerza Armada es apolítica, no deliberante. Estaríamos al servicio de esa cabeza civil, que sería el presidente o los miembros civiles de la Junta de Gobierno, para volver y retornar a la democracia, pero estamos claros que durante algunos meses habría que invertir muchísimo en inteligencia para poder descabezar a todos estos grupos terroristas colectivos. Habría que hablarle muy claro a los colectivos de que o se desarman por las buenas o se desarman por las malas. Igual con los pranes, igual con la FARC, igual con el ELN. Tendríamos que ir unos cuantos meses a un estado de sección donde se le hablaría al pueblo por el bien del pueblo. Tenemos que depurar, tenemos que poner orden en este país donde hay anarquía, que no le ha dolido a nadie, y de esa manera ir transitando progresivamente, dando muestras y dando ejemplo, colocando gente honesta, volviendo los militares a los cuarteles y los civiles a sus cargos públicos para los cuales están preparados, el entrenamiento, sacando todo el tema partidista político y haciendo ver a nuestros enemigos quiénes son nuestros enemigos, que es el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo internacional. Esa sería parte de las primeras medidas, Napoleón. O sea, tengo que entender que es el desarme de la población civil, por un lado, el enfrentamiento armado a estos grupos paramilitares y grupos de terroristas, de guerrilleros,
Eso sería otro. ¿Qué otro punto tendría? Protección inmediata de todo lo que son los puntos estratégicos. Ya en este momento el régimen del dictador narcotraficante Maduro y toda esa organización criminal, ellos están preparados para lo que llaman la contrarrevolución, es decir, para no dejar gobernar o para hacer imposible la gobernabilidad a un futuro gobierno de transición, valga la redundancia. Entonces, lo que son instalaciones como PDVSA, el gas, donde descansa la economía, la industria turística, donde descansa la economía del pueblo, del país, hay que inmediato hacer una protección a ello. Reincorporar a los oficiales dignos y profesionales que por una u otra razón salieron y son gente muy preparada que se puede utilizar para el sistema de inteligencia y de seguridad y defensa del Estado. Esas son las otras medidas que a inmediato plazo habría que tomar, Napoleón. Después de tantos años, porque si mal no recuerdo, la primera vez que se tocó ese punto, justamente fue una entrevista que vimos, fue, si mal no recuerdo, en el 2001. Estamos en el 2019. Es decir, yo tengo que entender que esto está saliendo ahora a la luz pública porque están prácticamente ya listos para tomar la acción que sea necesaria. Entonces tengo que pensar también que las denuncias de, creo que fue Delcy Rodríguez, ¿sí? En las Naciones Unidas tienen su base de que están entrenándose en Colombia ustedes como militares. Bueno, yo te diría, Napoleón, que... Claro, no me va a contestar que sí, eso es obvio, pero yo tengo que hacerle la pregunta. Bueno, yo lo único que te digo es que aquí hay mucha gente que realmente está dispuesta a arriesgar su vida, Napoleón, que nos duele cada día que pasa, cómo muere nuestro pueblo, cómo se burlan del pueblo indefenso y algunos dirigentes políticos en estos días escuché uno diciendo que ¿cómo es? O es elecciones o es golpe de Estado. Y yo no quiero golpe de Estado, una tal manipulación de eso nos duele, porque eso se nota que no está con el sentimiento del pueblo que tiene tanta necesidad. Y sí, hay gente que se está preparando en todo, no solamente en Colombia, sino dentro del mismo interior hay oficiales activos, Napoleón, que ya han sacado su familia y han dicho, hermano, dígame cómo hacer, y no hemos querido quemarlo porque no queremos más Oscar Pérez, no queremos más Caguaripano, no queremos más Rafael Acosta Arévalo, no. Sabemos que ese desgaste de hacer cositas es lo que ha hecho que esta tragedia se prolongue tanto. Ahorita por eso dimos la cara también. Hey, espérense, todos los que quieran sumar un soldado, un cabo, un distinguido, un suboficial, un teniente, un paracaidista, venga, únase con nosotros, vamos a hacer una sola estrategia coherente para que el zarpazo final se pueda dar bien con todas las de la ley. ¿Cuáles son? Poner a estos delincuentes al servicio de las autoridades internacionales y volverle la esperanza al país de cuál es la verdad y cuáles son los valores que se deben tomar para reconstruir a Venezuela. Bueno, capitán, muchísimas gracias. Es el capitán Javier Nieto Quintero, que está al frente entonces de este grupo, en este momento está al frente de este comité. Hoy de 2.900 militares, a partir de las próximas 24 horas serán casi 6.000, serían entonces el conteo 5.900. Estoy en lo correcto, ¿no? Correcto, Napoleón. Bueno, espero que ya hace tiempo se estén entrenando, aunque usted no lo diga, ¿no? Y que sea pronto la acción. Por cierto, mucha gente que está en contra de eso dice, bueno, pero eso va a causar muertes, ¿no? Eso va a ser un enfrentamiento y va a haber muertes. ¿Qué responde usted a esa gente? Sí, ya tenemos que hablarle claro al país, Napoleón. Aquí va a haber sangre, pero prácticamente vamos a detener una guerra, ¿ok? Históricamente, y los grandes estudiosos dicen que una revolución no sale sino por otra revolución. Los grandes estudiosos académicos, ¿verdad? Lamentablemente sí van a haber bajas y no es porque queramos, no nos gustan, pero ya hay que hablarle, como le dijo Winston Churchill allá al Congreso, a la Cámara de los Lords, sangre, sudor y lágrimas. O sea, hay que ser sincero. Y lo criticaron en ese momento y tenía sus colaboracionistas, a Neville Chamberlain, que fue y firmó el pacto de Múnich con Hitler. O sea, desde aquella época había sus mesas de negociación y sus cosas. Y Winston Churchill le tocó que hablar claro, un ex militar,
y fueron a lo que iba que hacer, y hoy Inglaterra es lo que es. Nosotros tenemos ya que hablar claro, o sea, la dirigencia política tiene que entender de que vamos a detener, no es que vamos a hacer una guerra, vamos a detener una guerra y van a haber bajas. Ojalá que sea de mínimo, ojalá que no haya ninguna, ojalá que el dictador narcotraficante pusiera sus manos para poner las esposas, eso yo quisiera, y el otro también, su equipo alrededor, y los lleváramos a que se pudran en una cárcel allá en los Estados Unidos. Ojalá y fuera así. Bueno, pero espérese, que se pudra de verdad, porque vamos a estar claros, Chávez Frías con el rabo entre las piernas se fue de Miraflores hasta Fuerte Tiuna sin ninguna pistola en la frente ni nada de eso. Se fue a entregar como cobarde que siempre fue, como lo demostró el 4 de febrero, y ahí no hubo sangre ni nada de eso. O sea que también eso sería posible, no lo sé. Ahora, dos cosas, y aunque ya me despedí de usted, dos cosas que tienen que ver con el general Augusto Pinochet. La primera es que él le dijo a un amigo común, que ya no era en Londres, estaba él, le dijo, amigo, miento, estaba en el gobierno todavía, la dictadura, porque fue una dictadura. ¿Cómo se llama? Le digo, el problema es que lo último que debe salir a la calle son los soldados, porque uno no puede medir, controlar el miedo del soldadito, con lo cual estaba diciendo que hubo más muertos de los que realmente ellos hubieran querido. Pero por otro lado, las medidas que necesita Venezuela las quiso implantar Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno con gente talentosísima, ¿okay? Y Carlos Andrés Pérez dijo en ese momento, siendo presidente, estas medidas solamente 2 personas en América pueden hacer, son muy duras. Augusto Pinochet porque es dictador y yo por mi enorme popularidad que evidentemente sí tenía como nadie. Pues no, él no lo pudo hacer porque no contó ni siquiera con su propio partido, que ayudó a no solamente destituirlo como presidente, sino lo sacó del partido, lo votó y ayudó a que fuera a prisión. ¿Qué dice usted a todo eso? El próximo gobierno no tiene que ser un gobierno muy duro y se arriesgaría Guaidó después a que fuera preso. Yo digo, Napoleón, que humanos y bla, bla, bla. Que aquí inclusive se minimizaría la cantidad de bajas si se hacen operaciones realmente de ataques selectivos. Aquí descabezando lo que sostiene la banda de narcocriminal, 3, 4, 5 cabezas del buró político de la revolución y del mundo militar, ¿verdad? ¿Qué es lo que detiene el sentimiento del grueso, inclusive del estamento político y del estamento militar? Eso va a ser el 80% del trabajo y hablarle claro al país, teniendo ese 10% de las cabezas responsables y hablándole claro al país y mostrándole al país una alternativa de cambio y de certeza firme en base al ejemplo y en base a la reputación y a la ética que tengan quienes estén a la cabeza de ese mensaje al pueblo. Yo estoy seguro que se va a poder transitar muy rápido, sin tanto trauma, hacia la Venezuela decente que queremos. Ay, Nieto, usted me perdona, eso me parece que estoy escuchando a Teresa de Calcuta, ¿no? O una película de Disney. Vamos a estar claros, por las buenas no va a salir los dueños de la mayor parte del territorio venezolano, que es un país invadido. No va a salir la guerrilla del ELN, no va a salir la guerrilla de la FARC, que contra quienes no pudieron ni el ejército colombiano ni el norteamericano que ayudó al colombiano. ¿No está claro? No acabaron con ellos, casi acaban con la FARC y después Santos vino a meterlos en el Congreso y Oslo, ¿no? Y además le dieron el premio Nobel, para colmo. No por las buenas no va a salir la gente de Hezbollah, ni los intereses que hay tanto de uranio como del oro, y si usted quiere con una industria que ya está en el suelo, que es la petrolera. Entonces, eso de que por las buenas va a haber muy poco muerto, me parece que no es verdad,
pero usted es el militar, usted sabrá. Cuando habla de selección, evidentemente tengo que entender que ya saben dónde están ubicados, dónde se van a esconder, como se escondieron, por cierto, en abril. ¿No? Desaparecieron los cubanos en cuestión de horas, desaparecieron los cubanos de Venezuela, y también los que apoyaban a Chávez también desaparecieron. Pero eso no es todo, ahí quedaron inclusive en los sótanos, algunos de ellos de Miraflores, y al tercer día, cual Lázaro resucitó. ¿Cómo van a hacer? No, indudablemente que pues viene una época de beligerancia, pero lo que te quiero decir es que hemos ido invirtiendo en inteligencia, y hay que seguir invirtiendo en inteligencia para minimizar el trauma. Sí va a haber, porque ellos están preparados para una contrarrevolución, tienen insertados todos esos grupos terroristas y paramilitares para defender la revolución, pero sin embargo yo estoy seguro que si nosotros hacemos las cosas bien hechas, como lo he explicado, con un buen equipo, con buena tecnología, con buena inteligencia, el pueblo va a estar del lado de nosotros también, porque al lado de nosotros está la razón y está la ley y está la verdad. Bueno, gracias. Quise decir que al tercer día resucitó no Lázaro, sino Jesucristo, Jesús, pero eso es un lapsus brutis, como le dijo Chávez a ese, supongo que estará dentro de sus listas, ese villano llamado José Vicente Raquel. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y suerte y felicitaciones por este enorme logro que han tenido de esta reunión, este acuerdo, estos 2.900 militares ya censados y a la disposición de la República, más los 3.000 que en las próximas horas usted asegura se va a incorporar. Gracias, es el capitán de la Guardia Nacional, Javier Nieto Quintero, que hace años está en esto, hace años, desde principios de este siglo. Gracias, capitán. Gracias a ti, Napoleón, y ojalá, como yo te dije, que tu experiencia, tu conocimiento de lo que es realmente la política y la sociedad venezolana sea considerada por quienes estén a la cabeza de todo esto. Gracias, Napoleón, por servir a nuestro pueblo. Entonces recuerden que queremos saber su opinión. Nos encantaría que grabara con el video de su teléfono a la pregunta siguiente, la respuesta a la siguiente pregunta. Si fuera el presidente de la Junta Cívico-Militar de Transición, ¿ok? ¿Cuáles serían las tres primeras medidas que ejecutaría? No se pase de 3 minutos para poder viralizar esa respuesta suya. Y ahora vamos a iniciar de aquí hasta la bajada de la Chinita. Vamos a iniciar unos micros realmente interesantes del padre Palmar. Vamos a ver. Saludos, Napoleón, a ti, a toda tu audiencia hermosa. Estamos iniciando una serie de micros en el tema de la Virgen del Rosario Chiquinquirá. Les saluda, les bendice el padre José Palmar. La historia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá data desde el año 1560, por allá por Tunja, la ciudad de Santa Fe de Bogotá, hoy Colombia. Resulta que para ese año llega a Tunja un encomendero español llamado Antonio de Santa Ana, gran encomendero religioso, devoto de la Virgen del Rosario, y encomienda a un sacerdote dominico llamado Fray Andrés de Jadraque que tenga la misión de construir la iglesia y dotarla de una imagen de la Virgen del Rosario. Bien sabemos que la devoción a la Virgen del Rosario y en torno al tema del Rosario
se debe a la manifestación que la Virgen tuvo a Santo Domingo de Guzmán, que fue luego el fundador de la orden de predicadores llamado Padres Dominicos. Y el padre Andrés de Jadraque pertenecía a esta orden de Padres Dominicos y por ende gran propulsor y difusor de la devoción al Santo Rosario. En cuestión, ese año 1560 se construye una pequeña capilla en honor a la Virgen del Rosario, pero había un problema, Napoleón. Resulta que no tenían la imagen de la Virgen del Rosario porque no había llegado desde España hasta Colombia la imagen que ellos habían solicitado. Y ya se acercaba el tiempo del mes de octubre, tiempo del 7 de octubre, que es el día de la Virgen del Rosario, y ellos querían tener ya la inauguración de la capillita. Y encomienda el padre Andrés a un pintor inexperto que estaba cerca de Santa Fe de Bogotá, llamado Alonso de Narváez, que en un lienzo pinte la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Pero no era Chiquinquirá el nombre de la Virgen, era la Virgen del Rosario. Pero el pintor Alonso de Narváez pinta la Virgen del Rosario en un lienzo bastante grande, inclusive mide 125 centímetros por 111 centímetros de alto. Un lienzo muy grande para tener una imagen de María centrada que a los lados no tenía nada. Y el padre Andrés le pide a este pintor inexperto, Alonso de Narváez, que le coloque a los lados de la imagen de la Virgen algunos ángeles, algunas nubes, algunos adornos. Y vino el pintor Alonso de Narváez y ya en una salida airosa pinta a un lado la imagen de San Antonio de Padua en honor al encomendero español y del otro lado la imagen del apóstol San Andrés en honor a el padre Jadraque. Seguiremos con estas hermosas historias de la Virgen de Rosario de Chiquinquirá. Hasta la próxima. Y antes de despedirnos y ofrecerles un mensaje de la bicha Berenice Gómez, les recuerdo entonces que estamos esperando su opinión, las tres primeras medidas que, de ser usted el presidente de la Junta Cívico-Militar del Gobierno de Transición, implantaría. Lo graba en su teléfono y nos lo envía a la siguiente dirección: bravo24horas@gmail.com. Repito, bravo24horas@gmail.com. Y ahora el mensaje de la bicha. Hola, estoy tratando de comunicarme contigo, venezolano que te encuentres en cualquier parte del mundo, además de aquí en Colombia. Como yo tengo un pacto contigo desde hace 42 años, más o menos, 43 años, que es que yo te informo. Mi vida ha sido de servicio y de informarle a la gente la verdad, sin pelos en la lengua y sin miedo. Bueno, te tengo una propuesta. Permíteme seguir haciendo mi trabajo todos los días, llevándote la información, buscando la información segura, y tú ayúdame con el GoFundMe, que se llama Apoyemos a la Bicha. Además estoy haciendo hallaca, estoy haciendo bollitos aquí en Bogotá. Pronto vas a saber en qué sitios puedes ir a buscar los bollitos y las hallacas. Acuérdate, hay bicha para el rato. Tú me ayudas y yo te paso toda la información posible. Hasta luego. Hay momentos en que la vida se vuelve triste, se vuelve monótona. Hay veces que los problemas nos afligen. Hay veces que nos sentimos solos, a veces sin ánimo, a veces medio depresivos. Hay veces que no tenemos ganas para levantarnos o a veces no tenemos ánimo para sonreír. Pero ¿saben qué? Dios creó un instrumento poderoso. Porque cuando tú estás triste, cuando tú estás sin ganas de levantarte o tú quieres reír y alegrarte por el milagro de la vida, lo único que hace falta es que aparezca un venezolano.